Hola amigos, finalmente ya estamos aquí en Candidatos sin Filtro. Les quiero pedir disculpas por la demora, siempre la primera vez es un poco complicado a nivel técnico, pero bueno, empecemos. Como les conté, la idea de este programa es invitar a candidatos para que ellos puedan pasar, si bien el nombre es Candidatos sin Filtros, pero en realidad los pasemos por ciertos filtros y conozcamos más qué hay detrás de sus propuestas, es decir, conocer a la persona que está detrás del candidato. Hemos invitado a Julio Guerrero, él es editor de Político.pe y con él vamos a ver ciertas pautas o que nos marque la cancha, Julio, de qué es aquello que nosotros tenemos que tener presente a la hora de escoger a los candidatos. Gracias, Julio, por venir a este primer programa, te agradezco mucho. Gracias, Juliana, por la oportunidad. Igual tengo que reconocer un montón lo que estás haciendo, la labor que haces, porque en esta coyuntura tan complicada incluso es difícil, ¿no?, obtener recursos para llevar a todos ustedes información, digamos, más allá de lo que nos presentan los medios tradicionales. Eso que de alguna manera se llama indiferencia es también un cierto sentido de realidad en una sociedad como como es la peruana, ¿no? Entonces, y entonces ahí tú encuentras varios factores que te hacen pensar que la gente o los peruanos en cierto sentido somos inmediatistas porque necesitamos ver nuestro día a día, velar por nuestro bienestar, ¿no? Y no tenemos muchas esperanzas en que el Estado, ¿no?, nos dé las facilidades para eso, ¿no? Entonces, eso creo que condice un poco con este divorcio, ¿no?, que vemos en este momento respecto, por ejemplo, a las expectativas por el nuevo Congreso. La gente en realidad pareciera no estar tan interesada en informarse, ¿no?, sobre los candidatos, sobre sus propuestas, sobre quiénes serían sus mejores representantes de acuerdo con las expectativas que ellos han tenido en algún momento, ¿no? Entonces, veo una aparente apatía, desgano respecto al proceso. Me hubiera de repente gustado a mí como ciudadano, como parte de una sociedad, realmente que ese entusiasmo o esa indignación se hubiera transformado en un entusiasmo por la fiesta electoral, como antes se le llamaba a cualquier elección. ¿Qué es para ti eso que pasó? O sea, ¿qué es lo que genera este hartazgo y qué es eso que a través de nuestros votos tenemos que evitar que vuelva a suceder? Bueno, para empezar, yo creo que deberíamos todos tomar conciencia de que tenemos una especie de Mr. Hyde, todos los peruanos, ¿no? Porque un poco ese hartazgo al que nos referimos, al que yo me refiero, tiene que ver con el hecho de que estamos un poquito hartos también de una parte de nosotros mismos, porque si yo veo en un congreso ciertos representantes que me parecen cuestionables, al final yo tengo que quedarme también con la palabra representantes. Quiere decir que quizás ese congreso cuestionado realmente es representativo de lo que somos como sociedad. Porque han llegado por alguien, claro, o sea, entonces, alguien votó por ellos. Claro, entonces ahí yo entro en una paradoja de que cuando, si es que apoyé el cierre o la disolución, de alguna manera también me disolví yo mismo. O tu voto. Claro, o sea, no quiero entrar en esas disquisiciones psiquiátricas, psicológicas, pero yo creo que debe haber una reflexión que ya deberíamos haber hecho en realidad, ¿no? Un autoexamen de conciencia, porque no podemos nosotros simplemente cada cierto tiempo tomar distancia de eso de lo que somos responsables. Entonces, yo creo que el peruano está preocupado en su día a día, exacto, por llevarse su platita al bolsillo para actividades y que realmente, claro, cuando le pones el micrófono, va a decir, porque las tiene muy identificadas, las carencias que percibe de parte del Estado. Sí, pero al mismo tiempo no cuenta con el Estado para sus servicios básicos como en otros países mucho más formales. Por ejemplo, y con esto cierro, digamos, el aterrizaje en la realidad. O sea, tú puedes saber, conoces, vemos gente que cuando tiene, por ejemplo, un problema grave de salud, inmediatamente hace una actividad profunda, hace una apoyada, en vez de simplemente confiar
en el sistema de salud. Julio, dime una cosa. 3 cosas, así breves, concretas, que uno se tiene que fijar para escoger a su candidato, según tú. Bueno, en principio que mi candidato sustente la agenda que dice proponer. Claro, que no sea un bluff. Claro, exacto. Y en el marco, ojo, ese sería el segundo, que es muy importante, me hubiera gustado mencionar el primero, que es el año y medio en realidad, que en el que va a poder actuar. Porque claro, tienen 50 propuestas que ni estando 40 años en el poder la podría sustentar. Y yo creo que lo tercero, más allá de las opciones políticas o de la ideología, es precisamente rescatar este inmediatismo del que hemos hablado, porque tu congresista no tiene capacidad ejecutiva. Esa es otra pregunta. ¿Qué puede hacer un congresista rápidamente y qué no? Para que cuando veas la propuesta puedas filtrar y decir, esto no puede hacer. Bueno, mira, en año y medio lo que puede hacer es fiscalizar, revisar los proyectos que quedaron pendientes, ¿no? Y ponerse de acuerdo para llevarlos a cabo, si son positivos, ¿no? Y prepararse para la siguiente. Exacto, y mucho más no, porque, o sea, en realidad el tiempo es muy corto. Claro, porque es 1 año y medio. 1 año y un poquito entre que te instalas y entre que vienen las siguientes elecciones. O sea, en la práctica no hay mucho tiempo para ejecutar y sacar proyecto de ley 1, 2, 3, 4. La esencia de la política, como la conocíamos, como la conocías tú, como la conocía yo, era el diálogo. Era el debate, de acuerdo, claro, ¿no? El llegar en puntos en común a la misma página por el bien del común, por decirlo de alguna manera. Y eso ha ocurrido hasta hace un tiempo. Cuando la polarización se instaló, ya eso es prácticamente... Claro, si no estás a favor mío, estás en contra de mí de todas maneras. No solo eso, si no piensas como yo, eres mi enemigo y te tengo que liquidar. Eso es todo. En lo que no podríamos caer es en decidir nuestro voto, por ejemplo, en el mismo momento, claro, o preguntar a alguien por quién vas a votar, ¿no? Y más bien hacer un examen de conciencia sobre sobre nuestros ideales, ¿no? Sobre nuestros ideales, sobre cómo me gustaría o en todo caso, ¿qué candidato me gustaría invitar, por ejemplo, a mi casa? Eso me parece súper básico. Claro, ¿Con quién podría tener una conversación? ¿A quién le abriría la puerta? ¿No? Y eso creo que es muy importante y es parte del objetivo de este programa, ¿no? Conocer más a fondo, porque muchos inclusive nos pueden pasar de contrabando, por oportunismo político, ciertas propuestas que efectivamente lo hacen porque saben que les va a tomar votos, pero una vez que llegan a la realidad, al Parlamento, sorprendentemente vemos que votan en contra de lo que nos habían dicho que ellos pensaban. O se cambian de bancada. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. De verdad que es una caja de Pandora. La tenemos complicada. Bueno, Julio, te agradezco mucho la presencia. Ya saben, sigan viendo el programa. Vamos a hacer una pausa breve para que llegue el primer candidato. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Juliana. Gracias. Bueno, amigos, ya volvimos con la transmisión. Ya tengo aquí en la cabina al doctor Carlos Mesía. Su número es... El número 10. 10 de Fuerza Popular. Bueno, le agradezco mucho venir acá al programa. Es el primer programa, así que va a ser muy espontáneo. Y la idea es que nuestro público lo conozca más. Entonces, ¿se atreve a pasar el filtro? Sí, cómo no. A ver, claro, escoge uno de los 5 filtros. Vamos a ver. Tiene que abrirlo. Ábrelo. Y lo muestra ya en la pantalla. ¿Qué filtro pasó? Moisés Mamani. Filtro Moisés Mamani. Filtro Moisés Mamani. Listo, doctor. ¿Usted tiene manito SAS? ¿No tiene manito SAS? ¿Alguna vez tuvo manito SAS? No, nunca. Yo no he pisado nunca una comisaría, no tengo denuncias en la fiscalía, jamás he estado en el Poder Judicial acusado de algo, ¿no? Y creo que no solo se trata de la mano, sino en el caso de Moisés Mamani, creo que grabar a otras personas es una práctica que en la política no se debe dar. ¿Usted cómo ve esta coyuntura cultural que vivimos en donde el hombre es criminalizado? Yo lo que creo es que todo nace en casa, la educación empieza en casa. En la Constitución están dadas todas las reglas y los principios
que deben gobernar la buena relación entre las personas. Hay dos principios fundamentales de la Constitución que al mismo tiempo uno de ellos es un derecho. El principio de la dignidad de la persona y su respeto, ¿no? Y el otro es el de la igualdad. ¿Y la igualdad qué significa? Que lo que tú dices es válido y lo mío también. Y de ahí tiene que nacer el principio de la tolerancia. Entonces, enseñar en casa eso es fundamental. Y esa igualdad que usted menciona, ¿usted cree que actualmente no hay una igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo? ¿A qué igualdad se refiere? Me refiero a la igualdad de oportunidades, sobre todo, que significa básicamente que todos los muchachos, todos los niños puedan ir al colegio y que puedan educarse. Uno puede ser pobre, pero si tiene educación puede salir adelante. Pero para educarse, el niño de 0 a 6 años necesita, por ejemplo, alimentarse bien, no tener anemia. Tenemos unos índices de anemia muy altos. Muy altos. ¿Y por qué cree, doctor, que se da o sea, qué está pasando? ¿Por qué los chicos, por ejemplo, no se están educando o por qué no se están alimentando? ¿Dónde viene el defecto? ¿Por qué no lo logramos teniendo recursos? Es que el problema creo que el Estado está siendo muy ineficiente y no está siendo eficaz, ¿no? Si bien es verdad que el Parlamento no sintonizó con la población, lo cierto también es que la población no conoce muy bien cuál es el rol del parlamentario. Y me parece que el punto capital que la gente tiene que entender es que los parlamentarios que llegan ahí son los parlamentarios que hemos elegido. Y muchas veces nosotros nos fijamos en el parlamentario que no nos gusta, sin darnos cuenta que a veces ese parlamentario representa a alguien que no es necesariamente el sector ideológico al que tú perteneces. El enfoque de género, desde mi punto de vista, es una visión ideológica que parte desde la sociología y que constituye en verdad una agenda nueva a partir del fracaso de la ideología marxista de la lucha de clases. Entonces buscan otras maneras de incorporarse al Estado y desde ahí socavar las bases de la democracia. Como hay un desconocimiento en la Constitución, donde los peruanos tenemos el espejo donde mirarnos, y ahí vamos a encontrar que está prohibida la discriminación, que se permite la igualdad, que se busca la excelencia, la capacidad, una educación. Entonces la gente no entiende, no ama la Constitución, no siente la Constitución, y entonces es capaz de permitir lo que hemos visto, el cierre de un congreso. ¿Qué para usted cuál es el principal? O sea, parece que suena absurda mi pregunta, pero ¿por qué rechaza usted el modelo chavista? Porque hay gente que sí la promueve, ¿no? Lo promueve. Porque el chavismo es dictadura, y las dictaduras significan proscripción de los derechos humanos y más corrupción. Los estados totalitarios, donde no hay control, donde no hay fiscalización, donde no hay prensa, donde todo está copado, significan básicamente el desprecio de la persona humana y el aumento absoluto de la corrupción, ¿no? Doctor, una última pregunta para ya irnos. Pero de verdad me lo tienen que responder en el filtro Mamani de corazón. Este no es el sillón de la verdad, ¿no? No. ¿Usted ya bailó El violador eres tú en secreto? No, nunca. ¿No? ¿Pero ha sentido el ritmo? ¿No lo bailaba así sin que nadie lo vea? No. ¿Qué opina, por ejemplo, de ese tipo de manifestaciones públicas que se dan en la calle, donde quieren quemar iglesias, etcétera? A ver, a mí me parece que es una moda traída de Europa, que forma parte de la manera peruana de copiar siempre todo lo de afuera. Creo que se puede protestar pacíficamente, eso es un acto un poco violento, ¿no? Desnudarse en la calle es un delito, que no es necesariamente la mejor manera. A ver, me piden que por favor... Otra pregunta. Otro filtro. Porque Vamos a ver. Carlos Bruce. Uy, filtro, Carlos Bruce. Filtro Carlos Bruce. ¿Qué pienso de Carlos Bruce? No, yo le voy a hacer las preguntas. Ya, correcto. Pero también me puede decir qué pienso de Carlos Bruce, ya que usted se hizo la pregunta. A ver, está la pachanga. No. Nada más le gusta. No, muy poco. Y eso ahora con no tomo, no fumo. ¿Ah, sí? Sí, no tomo. No baila fumo. pegado tampoco, doctor. En mis épocas, cuando tenía 16 años, sí se bailaba pegado. Y ahora en esa no. época se podía bailar pegado. Ahora la gente ni siquiera se pega para bailar, ¿no? Porque puede ser acoso, doctor. ¿Por qué no baila pegado? No, porque ya no es la costumbre, ¿no? El tiempo ha cambiado, los jóvenes, además en nuestra época
eran 3 canciones movidas, un pegado, 3 canciones movidas, un pegado. Hoy día no. ¿Y usted esto qué era mezcla. recuerda así la canción más pegada así que... Yo te amo, yo tampoco. Yo creo que yo no soy de esa época. pero No, está claro, bien. usted es más joven que yo. ¿Y de quién era Yo te amo, yo tampoco? Eso sí no recuerdo, es una canción muy conocida. Después está, bueno, más conocida de Samba Pa' Ti, las canciones de Los Iracundos, Te lo pido de rodillas, Puerto Montt. No, son muy, muy antiguas. Pero usted es un romántico, doctor. Me gusta la poesía. Y si usted sabe tanto de poesía y de libros, ¿qué piensa del lenguaje inclusivo, por ejemplo? ¿Malograría ese tipo? ¿Cómo serían esas poesías con un lenguaje inclusivo? ¿Usted qué piensa? El lenguaje inclusivo se refiere a la utilización del... estimados y estimadas, ciudadanos, nosotros, todos. Eso es romper con las reglas de la gramática castellana. Está prohibido por la Real Academia de la Lengua. Lo ha sacado... Hay normas, documentos oficiales donde se exige el uso del lenguaje inclusivo en todos los estamentos del Estado. No, eso está mal. Pues pero eso existe. Bueno, está mal porque lo que pasa es que es muy fácil cuando a uno le repiten las cosas todos los días por la televisión, por la radio, por las revistas, que al final, como la gente muchas veces no está acostumbrada a pensar ni a leer, entonces va incorporando, interiorizando cosas que no son. Pero ¿no cree usted que debe haber educación sexual de algún tipo? Sí, claro que tiene que haber. Es una educación sexual que hay que dar en la casa, pero también en el colegio. ¿Y en el colegio, y cuál es la diferencia entre lo que uno da en la casa y el que uno da en el colegio? No, debe ser el mismo. Yo no creo en el enfoque de género, pero sí lo que creo es que homosexuales, y lesbianas y otro tipo de identidades sexuales, deben ser respetadas. Todos somos hijos de Dios. Pero si bien es verdad que debemos respetar a estas personas, de ellos hacia nosotros también debe haber un respeto. ¿Pero usted qué opina de los vientres de alquiler? Yo no estoy de acuerdo con los vientres de alquiler, además no está regulado, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con la clonación. Porque los vientres de alquiler es sí o sí el procedimiento que se usa para que, por ejemplo, Ricardo Morán haya tenido los 2 bebés, ¿no? Porque él alquila vientres para tener a los niños. Eso no está permitido por el Código Civil. Digamos, el Código Civil señala de que se puede pactar siempre y cuando no sea contra la moral, las buenas costumbres y la ley. Y la ley en estos momentos no permite los vientres de alquiler, por lo menos en el Perú. Hay gruesos sectores de la población que nunca van a estar de acuerdo conmigo. Pero fíjese, quiero contarle algo. Cuando en el Tribunal Constitucional mi voto decidió porque en los establecimientos del Estado no se repartiera la píldora al día siguiente, mi correo en el Tribunal Constitucional, en un solo día, entraron como 3,000, donde me decían de todo, y también me alababan. Y yo me quedo con una frase que sí me emocionó mucho, no sé de quién habrá sido, me dijo: doctor Mesía, muchas gracias, decía el correo, muchos niños empezarán a nacer sin que usted lo sepa. Eso fue lo que más me gustó, ¿no? De todos los correos que vi, que por mi voto iban a nacer muchos niños y que sin saber que a un magistrado del Tribunal Constitucional le debían la vida, porque yo me había opuesto a que se repartiera la píldora al día siguiente en los establecimientos del Estado, porque el tercer efecto de la píldora, que es impedir la anidación del óvulo fecundado, desde mi punto de vista, desde la Constitución, que garantiza la vida desde la concepción, convertía la píldora al día siguiente en inconstitucional. De manera que si se quiere que la píldora al día siguiente se reparta en los establecimientos del Estado, bueno, habría que reformar la Constitución. Muy buen cierre. Gracias. Doctor, le agradezco mucho la presencia y bueno, amable. mucha suerte, y esperamos pues que si llega al Congreso pueda cumplir el objetivo por el cual va. Bueno, amigos, ya volvimos aquí en el tercer bloque y estamos con Alexandra Krauser. Ella es el número 20 de la lista de Contigo. Bienvenida, Ale. Gracias, Juliana, por la invitación. Bueno, no sé si ya acá. es el primer programa, o sea que no vas a saber mucho de qué trata, pero la idea es que te conozcamos más, quién eres como persona, tu día a día, pero para empezar en este conocimiento pedimos que pases por un filtro. Entonces acá verás, hay unos papelitos y tienes que escoger y enseñar a la cámara qué filtro te ha tocado. Me ha tocado, muy bien. Bueno,
A ver, ábrelo, a ver A qué ver. filtro vas a pasar para que te conozcamos. Es sin filtro, pero Es buenísimo, me parece súper creativo. Filtro Daniel Salaverry. Ay, qué lindo. El filtro Daniel Salaverry. Filtro Daniel ¿Muestro? Salaverry. Listo. Cuéntanos un poco. ¿Tú nunca has militado en un partido? Sí, al contrario. Yo soy simpatizante del partido Contigo, antes Peruanos por el Cambio. De hecho, cuando el partido ganó ganó las elecciones y nos convertimos en gobierno, que aprovecho para aclarar que el partido es el partido de gobierno, pero nunca estuvo realmente en el gobierno, pero defendí bastante la institucionalidad partidaria, por lo que para mí hubiese sido muy fácil, ¿no?, alinearme con el entorno del entonces presidente Kuczynski, y más bien decidí defender la institucionalidad, y por eso es que al día de hoy, digamos, comencé mi militancia en el 2016 y al día de hoy me mantengo como militante de Y antes del Contigo. 2016 estabas en un partido. ¿Has sí. estado en cuántos partidos, sabes? Uno solo. Bueno, ¿Qué edad tienes, Ale? tengo 33 años Y eres mamá. y ya soy mamá, así es. Sí. Tengo una bebé de 1 año, acaba de cumplir 1 año el día de ayer, viernes 13. Qué rápido. Un día Pero candente. es viernes 13, pero ¿actúa como viernes 13 la niña o es más calmada? Gracias a Dios es más calmada. Sí, Ay, ya, no no, es es muy una chuki. niña sana, feliz, activa, y la verdad que le agradezco a Dios, al destino, a la vida por tenerla, ¿Y que qué me haya elegido como ¿Qué opinas mamá. de, por ejemplo, el rol de la mujer, Sí. ¿no? Y de la madre? O sea, ¿cómo piensas conciliar? Porque es bien complicado, teniendo una niña tan chiquita, de repente ir al Congreso. Sí, no, totalmente válida tu pregunta, Juliana. Es especialmente complicado tener a un hijo, sobre todo los primeros meses, ¿no?, de vida. Sin embargo, las mujeres hoy en día trabajamos, ¿no? Muchas nos dedicamos al trabajo de 9 a 5, de 9 a 6, y lo logramos sortear gracias al apoyo, por ejemplo, de las abuelas. Las abuelas cumplen un rol fundamental, creo yo, en la crianza de los hijos. Para ti la familia es importante. Para mí, la familia, y para el partido Contigo, consideramos que la familia, como siempre se dice, y no quiero que se convierta en un cliché, realmente lo creemos así, es la célula fundamental de la sociedad. Tenemos también a las madres solteras, de hecho yo soy una de ellas. Tú eres madre ¿no? soltera. Yo soy madre soltera. Sí. Importante, Viviana, es que yo decidí por tener a mi hija. Tú deciste sí a la vida. Así es, sí a la vida. ¿Y tú eres pro vida o fue porque alguna circunstancia o dirías siempre sí a la vida? No, siempre le he dicho sí a la vida. No solamente por una cuestión de mi formación familiar, sino por una convicción personal. Creo que las mujeres debemos respetar la vida, y si bien el embarazo, llevar un embarazo es todo un proceso de cambios emocionales, hormonales, en tu vida laboral incluso, desde el gobierno se deberían promover políticas sociales pro vida que acompañen, protejan a la madre gestante y a ese niño por nacer que está dentro suyo, ¿no? Volvemos al filtro Sí. Salaverry. ¿Qué opinas del transfugismo? Yo creo que esa es una traición, ¿no? Irte de una organización a otra, cambiar tu planteamiento político estando en el poder, es una traición. Pero ¿cómo manejarías tú el transfugismo si, por Sí, ejemplo, volviendo sí, al claro. ejemplo de Ujú. Peruanos por el Cambio, o sea, de alguna manera Peruanos por el Cambio se transfugó del presidente, por decirlo de alguna manera? O sea, tú puedes haber entrado por un partido que tenía Sí. cierta ideario o te vendió Ujú. cierto ideario, y una vez adentro tú te encuentras con que, no sé, me pongo Bueno, un es lo que ejemplo. pasó con Gino Costa, con Alberto de Belaunde, con Guido Por eso te Lombardi. digo, ellos no comulgan con esta línea pro vida que dices que tiene contigo, pro familia. Sin embargo, han estado Mira, ahí. nosotros en nuestro plan de gobierno, sí, establecimos claramente, y hasta ahora está, y de hecho es el plan de gobierno de este gobierno de Vizcarra, ¿no? Algo que se debería respetar, porque digamos, cuando uno hace campaña, promueve ciertas ideas en un plan de gobierno, y eso es algo que se debería llevar a cabo una vez en el poder, ¿no? Por supuesto, estas
elecciones ya son legislativas, no hay un plan de gobierno Claro, ejecutivo, porque no somos Claro, ejecutivo. Vizcarra era vicepresidente, ¿no? o sea, él Pero tenía digamos que seguir que el él plan. tendría que haber seguido el plan, ¿no? Yo particularmente como candidata estoy en contra de la educación con enfoque de género, porque considero que más allá de las opiniones diversas que hay, antes de plantear un enfoque de género en los textos educativos, necesitamos asegurarle a los hombres y mujeres, ¿sí?, agua, alcantarillado, pistas, veredas. Son prioridades antes que el enfoque de género. Y entonces, antes de hablar de enfoques de género, necesitamos enfocarnos justamente en garantizar los servicios básicos de calidad para todos los peruanos, niños. ¿En qué te niñas. enfocarás tú? Porque es un año. Sí, o sea, exacto, es un año sí. entre pitos y flautas. Es año y medio. Se convierte en un año. ¿En qué te vas a enfocar? Sí, mira, a mí me parecería muy importante enfocar digamos, mis propuestas están basadas en 3 ejes, Juliana. Lo que es el control político y fiscalización, ¿sí? De hecho, eso tiene que ver mucho con la lucha anticorrupción. ¿Por qué? Porque al igual que muchos peruanos, yo estoy indignada, cansada de ver que nuestro gasto público se ha ido en coimas y sobrecostos. Entonces, si bien nosotros no somos ejecutivo, una de las funciones principales del legislativo es ejercer el control político y la fiscalización. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, formar parte de la Comisión de Presupuesto, ¿sí? Porque desde ahí uno puede revisar los proyectos que el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado al iniciar la legislatura y poner sobre la lupa ciertos proyectos que necesitan modificaciones, ¿no? ¿Harías de todo por estar en la mesa directiva? ¿A toda costa te gustaría estar? Mira, en este Congreso necesitamos, en definitiva, generar consensos. Lógicamente va a depender de quienes compongan la mayoría, ¿no? Siempre es la mayoría congresal y la capacidad también del grupo parlamentario y uno como individuo de poder generar acuerdos, ¿no? Si tengo la oportunidad, el honor de presidir la mesa directiva, lo haré con la mayor de las responsabilidades. Sé que se trata de un cargo público para servir a mi país y no para servirme yo de los impuestos que pagamos todos los peruanos, ¿no? Ojalá se dé y no ejerceré el transfugismo. Eso ténganlo por seguro, porque digamos, yo, a diferencia de muchos otros políticos, considero que cuando uno se la juega por una organización política, debe seguir esa línea hasta el final. Yo sé, Juliana, que en la realidad, en los hechos, en año y medio no vamos a hacer un recambio radical, pero es un excelente indicio que los jóvenes nos estemos involucrando para comenzar a cambiar la clase es para política. Muchas generaciones, es para varios años, sí, pero hemos comenzado y esa es una buena señal. A pesar de la politización y del descreimiento en la clase política, los jóvenes nos estamos involucrando y ojalá, al margen de las distintas organizaciones políticas, muchos tengamos la oportunidad de llegar al Congreso y sobre todo elijan aquellos que tengan, o que ustedes como televidentes, streaming videntes, tuiteros, vean como una persona que vaya a querer y poder, porque una cosa es querer, también es tener la capacidad de generar los consensos y que sea necesarios. también tu espacio de trabajo, ¿no? Porque Así no es. necesariamente hay muchos candidatos que prometen cosas que ni siquiera el Congreso tiene Puede facultad. cumplir, o sea, el que promete obras, descártelo. Yo, por ejemplo, me comprometo también a proteger a la madre, niño y adolescente, pero sé que yo no puedo manejar programas sociales, yo no puedo tomar decisiones del Ejecutivo, pero puedo proponer, así como también puedo legislar a favor de ese universo poblacional. Bueno, ¿no? Ale, te agradecemos. Has pasado por el filtro hasta Salaberry. Espero Salaberry. que no te piques como Salaberry. No Hay te que quedes sin amigos. Hay que tener mucho temple en política, Sí, no hay que saber picarse. mantener la calma, comerse muchos sapos también, aprender a ceder, ¿no? A veces será para ti, otras veces será para Pero ¿qué hay los que poner demás. primero, según tú, en esta negociación? En esta negociación hay que poner primero a los peruanos. Hay que poner primero a la gente que está esperando resultados de nuestra parte. Compromiso. El trabajo del servicio público es ese, es un servicio 24 horas, 7 días a la semana. Sí. La política es un camino difícil, de muchos entrampamientos, de muchas envidias,
y de mucho sacrificio personal, y yo estoy dispuesta a hacerlo porque es mi pasión. Yo estudié ciencias políticas y estudié para servir desde el privado, que es lo que he venido haciendo en los últimos 2 años, y ahora esta creo es una gran ocasión para poder ser parte de ese grupo de personas que queremos cambiar las maneras en que se maneja nuestros impuestos, porque al fin y al cabo, peruanos, es nuestra plata la que está en juego y es nuestro deber y son nuestros derechos los de demandar resultados del Poder Ejecutivo, es decir, los 19 ministerios, incluida la presidencia del Consejo de Ministros, y del Legislativo, y cómo no del Poder Judicial, ¿no? De la justicia. Ese es otro tema. Que ese es otro tema que podremos hablar en alguna otra ocasión. Te agradezco, Ale, por venir y mucha ti suerte. por la invitación. Bueno, si llegas, ya sabes que queda este programa grabado y te secaremos en cara hasta el día que te mueras. Y tú eres bien jovencita, o sea que tienes como 60 años de persecución. Y lo digo, Juliana, y lo digo a todos los que están viendo, desde el primer momento, desde el momento en que uno es elegido, en verdad, ya al día siguiente le debe a los ciudadanos. Así es, del servidor. 1 de marzo que se empieza que uno empieza, digamos, la labor congresal, ya al día siguiente le debe resultados al ciudadano. Ya sabes que todo lo que Así queda es acá que grabado saldrá para a la rendir luz. cuentas. Te deseo Así muchísima es. suerte Eso, y te la rendición de agradezco. cuentas. Y bueno, y que seas una muestra, eso te lo deseo de corazón, de la verdadera feminidad, de la madre, la profesional, de la que hace el servicio común. Y te deseo, bueno, mucha suerte y veremos qué pasa. Gracias, Lorena, por la invitación. Acuérdense, mi nombre es el 20 de la excelencia, así es que es otro tema que me tienen que demandar una vez en el poder, 20, si Dios 20. quiere. Y el logo de Contigo. Gracias. Gracias a Vamos ustedes. a un cortecito chiquito que viene el último candidato, el doctor Alejandro Muñante. Ya estamos en nuestro cuarto bloque. Ahora tenemos como invitado al doctor abogado Alejandro Muñante. Bienvenido, Alejandro, y gracias por venir. Yo un poco que tuteo porque medio que en el trabajo que hemos venido haciendo nos hemos conocido Sí. con algunos candidatos y bueno, ese es mi estilo también. O sea, que si entre que le digo doctor y tú y usted, No, ya claro, me van a por perdonar supuesto. todos. Bueno, Alejandro, tú tienes una posición bien marcada, ¿no? Pero igual te vamos a pasar por el filtro, No, pues, por porque supuesto, igual por a veces supuesto. esas posiciones son pura pantallita. Vamos a ver si tú... Bueno, primero tú- muchas gracias, Ay, Juliana, gracias. por la invitación y felicitar también por tu programa, ¿no? Ay, Qué gracias, tremendo gracias. es esto, de verdad. Hay que Qué dar bueno, qué espacios, bueno. hay que dar espacios y eso es de lo bueno de las redes sociales, que te puede ver solo tu mamá, pero puedes hacer lo que Por quieras. supuesto, en tu siempre página. encantado de compartir escenario contigo, Juliana. Ya hemos Pero- compartido unos Sí, no escenarios diga- y no nos ha digas ido qué bastante escenario. bien, nos ha ido bastante bien defendiendo Pero la bueno, vida acá familiar. no es en escenario compartido. Acá yo no voy Perfecto. a ser tan buena gente. Perfecto, contigo. vamos a ver. Entonces, a ver, saca el primer filtro y lo muestras a A la ver, cámara y a ver, esperamos vamos un a ver. ratito. Carlos Bruce. ¿Está? Filtro Carlos Bruce. A ver, Alejandro. Gracias. Filtro Carlos Bruce. Sí. Ya ¿Estás está. dispuesto a pasar? Uy, ese debe ser tu mejor amigo, Carlos Bruce, ¿o no? Ah, lo estoy ¿Cómo llamando. vas a conversar con las posiciones tipo las de Carlos Bruce en el Congreso? Bueno, siempre hemos manifestado una posición bastante firme en defensa de la vida de la familia y tratar siempre de mostrarnos o mostrar las falencias de este discurso LGTB, ¿no? Que en realidad no protege pues al homosexual. Nosotros queremos siempre aclarar que no estamos en contra de los homosexuales, ¿no? Estamos en contra de ese grupo político que los utiliza precisamente para empoderar un discurso ideológico contra la familia, contra los niños, ¿no? Y eso es lo que se ha visto en estos últimos años en el Congreso. ¿Tú tienes ¿no? hijos, Alejandro? Por supuesto, tengo una niña de 3 años que ya va a cumplir 4 en Tú eres enero. joven. 32 Quédate. años. O sea, todavía puedes tener más hijos. Sí, de todas Te voy a maneras. hacer la pregunta feminazi. A ver, ¿Qué harías si tu hijo te dice, si tuvieras un hijo, bueno, o tu hija te dice que es homosexual? bueno, no deja de ser mi hija. La voy a apoyar, la voy a siempre orientar. Y creo que es la función de todo padre, ¿no? Un hijo no deja de ser hijo, así se porte mal, así tenga una orientación distinta o así, digamos, decida una profesión que a uno no le gusta. Justamente por amor a ellos es que estamos afrontando este reto para de una vez estar en el hemiciclo, pues comenzar a derribar uno a uno estos proyectos, estas leyes que ya se han instaurado en nuestro país y con la cual hemos venido también luchando con la gente desde las calles, ¿no? Nosotros no somos
pro familia, pro vida de ahora, de campaña, no somos convertidos de campañas, no somos advenedizos en eso. Hemos venido luchando ya con la población, hemos salido a manifestarnos y hoy tú has pues, estado asumimos muy, este reto. muy, ¿no? muy involucrado, o sea, Así es. directamente con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Pero eso también genera creció mucha Renafam. polarización, ¿no? O sea, tú sabes que con mis hijos no te metas ahora, y te lo digo un poco porque a mí, yo he participado en Claro. algunas, no he estado metida, digamos, en la organización, pero Claro. todos los que alguna vez hemos tenido algo que ver con mis hijos, Ujú. inmediatamente te tachan de homófobo, Sí, fundamentalista. Claro, son los adversarios que nunca van a entender o creer los derechos que nosotros estamos defendiendo. ¿Qué harías en cuanto a los violadores de niños? En- O de adultos, o de Claro, mujeres. en principio las penas en nuestro Código Penal pues están debilitadas, ¿no? No puede ser posible de que, por ejemplo, una estafa o una falsificación de documentos se castigue más que a un violador, ¿no? O sea, una violación ahorita está castigada con 6 a 8 años. Es, creo yo, bastante poco 6 para una 8 persona. años. Por supuesto, una te- violación sexual a una mujer. ¿Y por, Entonces, ¿Y por qué habiendo tantos Y eso es lo que movimientos no vemos. feministas Exactamente, y tantas exactamente. ONGs? ¿Por qué no hacen? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu Exactamente. diagnóstico? ¿Por qué hoy no se pone al mira, quiero violador? ser bastante crudo con esto. A ver. En este discurso feminista, pues el violador es funcional. Porque si no existieran ese tipo de casos, ellas no se valdrían de estas cifras para justamente reclamar pseudo derechos como el aborto, por ejemplo. ¿Y qué pasa si el violador está en la casa y es el mismo padre o el mismo tío o la madre o lo que fuera la que está cometiendo el abuso? La misma persona la lleva a abortar, pero no hay denuncia. Por supuesto, has dicho una gran realidad. El proyecto de ley que ahorita está guardando para su debate en el Congreso y que seguramente lo va a ver el próximo Congreso es el proyecto de ley de la señora Indira Wilca de que quiere despenalizar el aborto y precisamente allí está contemplado la no denuncia, ¿no? Que la mujer Eso diga me que parece fue a mí. violada, pero no necesidad de presentar denuncia. Y eso justamente va a alimentar ese ciclo de violencia en los hogares donde mayormente están los violadores de las menores de edad, ¿no? Y, a ver, un nuevo filtro. A ver. Vamos a chocolatear un poquito. A ver, este. Filtro Marilena Foronda. Ujú. Ahí está. Filtro Marielena Foronda. A ver, Alejandro, terrorismo o conflicto armado. Bueno, terrorismo nunca más, de hecho. ¿Pero No, tú crees que hubo conflicto armado interno? Mire, esa es una expresión que se está utilizando, validado por los organismos internacionales, pero resistido por quienes realmente sufrieron este atrocinio, ¿no? Esta barbarie. Si yo te diera ahorita nuevamente todo el poder para hacer lo que quieras, ¿qué harías con el LUM? Mira, en principio hacer una comisión investigadora para ver qué cosa es lo que está pasando ahí, porque no puede ser posible de que desde la cultura pues quieran tergiversar la historia de nuestro país, por supuesto. ¿Con qué fin? Por supuesto, justamente para, dirigir mucho más odio de parte de los estudiantes hacia una clase política, ¿no? Sobre todo a la figura de Fujimori, y dos, como que viendo de que estas luchas armadas realmente pueden estar legitimadas de alguna u otra forma, porque incluso se les presentaba como ayudadores contra los abigeos. ¿Eso dices tú en el texto? Por supuesto. ¿Qué cosa? ¿Ayudadores? Que el Sendero Luminoso comenzó ayudando a los pobladores contra los abigeos, ¿no? Contra los que robaban sus vacas, sus ganados. Era como que se justificando de otra forma la presencia de ellos a nivel en la sierra de nuestro país. ¿Quién puede estar interesado en que resurja el terrorismo? Vemos que las personas que han estado integrando estos el Ministerio de Educación y inmiscuidos con el tema de la elaboración de los libros ha sido gente plagada con ideas de izquierda. Volviendo al filtro, una preguntita del filtro. ¿Tú en Navidad qué hacías? ¿Cantabas villancicos o reventabas rata blanca? Bien, chicos. Ay, Con no, mi no, chipete, con no. mi chipote mariposa. No. Hasta ahí no me llegué. No te dejaban reventar cohetes, así. No, de más, quizás más infante, hay algunas cositas, ¿no? Se nos permitían, porque todavía en mis tiempos, cuando era niño, no estaba prohibido, ¿no? A raíz de lo que sucedió en Mesa Redonda, creo que ya se prohibió, ¿no? Bueno, siempre hay contrabando, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Tú sí. crees que los miembros de los grupos terroristas en el Perú han recibido una pena suave, adecuada o muy severa? O sea, ¿cómo ves tú las penas que se les dieron a los terroristas? Tengo entendido que a muchos de ellos se les condenó con cadena perpetua, ¿no? Pero después hubo una revisión propulsada por el señor Víctor García Sayán, ¿no? Diego García Sayán, que
redujo las penas a 20, a 25 años, ¿no? Claro, lo que pasó fue que se eliminó todo lo que eran los juicios de jueces sin rostros y se volvieron claro, O sea, claro. ¿tú qué opinas que hoy hayan, por ejemplo, terroristas que ya estén libres y miembros de las Fuerzas Armadas que sigan presos? Peligroso, totalmente, porque ellos no cambian de ideología, ¿no? Ellos siempre, recuerdo a Abimael cuando se le capturó, dije, tú me puedes capturar, pero lo que está aquí no cambia, dijo, ¿no? Y es cierto, muchos de ellos no han mostrado siquiera un arrepentimiento, no han salido a pedir perdón a la población. Y vemos justamente estos grupos que salen a marchar en contra de la liberación de Keiko, que nunca marcharon por la liberación de terroristas, ¿no? Entonces, acá hay un sesgo tremendo en estos grupos radicales que salen a manifestarse en las calles por gente que realmente sí puede hacerle mucho daño a nuestro país estando libre, como son los que han sido condenados por terrorismo, ¿no? Te voy a sacar otro filtro, porque Por te supuesto, veo, por supuesto. es el que has pasado más filtros. A ver, dale. Filtro Moisés Mamani. Uy, Filtro Moisés Mamani. a ver, te hago la pregunta. ¿Cómo es tu relación con las mujeres? Últimamente te veo un poco conflictuado con las mujeres que te ponen al frente. Bueno, en realidad no son las mujeres, no son un grupo radical Pero son feminista que mujeres. ha salido, pero bueno, que ellas se arrogan la representación de las mujeres y no es cierto, ¿no? ¿Y por qué crees tú que a pesar de todos estos años en que se viene invirtiendo un montón de dinero en la lucha contra el abuso de la mujer y el asesinato contra la mujer, siguen muriendo y cada vez más mujeres? El problema es el enfoque de género, ¿no? Así. Claro, el problema es el enfoque de género, ese enfoque ideológico que lo que hace es precisamente valerse de las cifras para seguir empoderando un discurso y de esta manera les permite seguir subsistiendo del Estado. Es lo que siempre he dicho y he señalado. ¿Cuántas ONGs son amigas de este gobierno? Feministas que siguen capacitando a funcionarios, siguen cobrando altas cifras exorbitantes y el problema no vemos que se soluciona. Una pregunta que yo necesito, que ya se la hice a un candidato anterior, y de verdad que necesito que me la respondas de corazón. A ver, ¿Has bailado El Violador eres tú? por supuesto que no. Pero no te pega el ritmo. Ni No, siquiera no. escondidas, di la verdad. Lo que sí me ha agradado son estos memes que salen a raíz ¿Cuál es el de que más te gustó? Esto de los del soldado de 300 que salen Ah, saltando que salen con bailando. la música. Bueno, es ya lo han dicho, ¿no? Algunos, que efectivamente es una herramienta, un instrumento que usan, ¿no? Este grupo ideológico, pero que al final se banaliza, ¿no? Sí, pues, porque están las mismas señoritas que a veces sin ser feministas participan de esto, lo hacen por moda, no lo hacen porque realmente estén conscientes de estar luchando contra un flagelo, ¿no? ¿Cuál crees tú que, o sea, por ejemplo, si tu hija un día viene y te dice, se cruza con un mamani Ujú. y le saca la manito sas, ¿tú qué consejo le darías cuál debería ser Bueno, la respuesta de tu hija ante un mamani? Las mujeres ante estos hechos tienen que denunciar inmediatamente, ¿no? No se pueden quedar calladas. Precisamente esta es una de las cosas que yo estoy proponiendo de llegar al Congreso. Justamente este proyecto de ley que te explicaba era para que en vez que este informe sea derivado al Ministerio de Trabajo, sea derivado más bien al Ministerio Público, porque si es un tema de índole penal, un hostigamiento, un acoso sexual, tiene que ser derivado a una entidad que realmente sea competente. Esto es lo que no está sucediendo ahorita en el país. Muchas veces estos grupos o estos comités de investigación en las entidades privadas muchas veces caen en impunidad o en todo caso amedrentamiento hacia la propia víctima. Entonces lo que estamos proponiendo es que esto sea derivado del Ministerio Público para que ellos sean los que investiguen y, sea realmente efectivo, sean, ¿no? Porque al final queda como solamente el Claro. escándalo. Y vemos un caso de una ONG, ¿no? Que supuestamente feminista que lucha por el derecho de las mujeres Y que no han hecho ante absolutamente una denuncia nada, de esta ¿no? naturaleza. Jerónimo Pimentel, ¿es? Jerónimo, Centurión, perdón, así es. Pimentel, no quise decir. Jerónimo Centurión. Claro, y vemos una impunidad ahí, ¿no? O sea, después de tanto tiempo decidieron sacarlo. ¿Por qué no lo denuncian Igual al Ministerio transparencia, Público? no me equivoco, que ¿Por qué también no lo había. denuncian al Ministerio Público? ¿Por qué no? Porque hacen escándalo, pues. Por supuesto. Pero por claro, supuesto. cuando alguien más lo hace, Entonces, sí ahí son los vemos primeros. este discurso, este falso discurso en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Te sientes negociar. agredido por las mujeres, Alejandro, últimamente? No, por supuesto que no. Yo ¿No? sé, porque las mujeres, las cuales realmente sí se sienten representadas por nosotros, son las que recibimos mucho más respaldo, ¿no? Siempre hay un grupito radicalizado, como también hay hombres radicalizados, ¿no?
Ok, Así es. muchísimas gracias, Alejandro, te deseo toda la suerte del mundo, bueno, aunque dicen que la suerte es para tontos, Sí. pero que si efectivamente pues la ciudadanía te da el voto, seas responsable, y acá todo queda registrado, Así y es. yo me encargaré en el futuro de a todo aquel que no cumple lo que dice, Ujú. se lo refrescaremos, y como se lo dije a Alexandra, tú eres joven, o sea que tenemos como para 60 años Sí, de claro, refregarte, por supuesto. y tú me conoces y sabes que lo haría. Bueno, muchísimas gracias a todos por el programa. Es, como les digo, la primera edición y los esperamos el próximo sábado también por esta página de 10 a 12 y ya en el transcurso de la semana le vamos a estar anunciando quiénes serán los invitados. Muchísimas gracias y si puedan pongan compartir para que más personas se informen sobre los candidatos que hemos invitado. Gracias.